Hay un debate que viene probablemente de los años 60 al menos del siglo pasado, pero incluso hay antecedentes remotos en el Federalista, en ese libro famoso de Hamilton, Madison y Jay, sobre la relación entre justicia constitucional y democracia. Está el libro de Alexander Bickel, también famoso, etcétera, porque parecería que en el imaginario popular la democracia es votar, son partidos políticos, es competencia electoral, pero no, el grueso, me imagino, de la población no ubica que también es democrático tener un poder judicial independiente, autónomo, que sirva para resolver las controversias. ¿Cómo se articula esto o qué forma de democracia representa una democracia con jurisdicción constitucional? Sí, gracias, Miguel. Bueno, este es tal vez el tema más interesante desde mi punto de vista que nos presenta la justicia constitucional y la democracia, o el constitucionalismo y la democracia. Y como decías, hay una tensión, ¿no?, entre democracia y constitucionalismo si pensamos a la democracia, digamos, reducida a las mayorías, ¿no? Si entendemos que la democracia solo se limita a la decisión de las mayorías, evidentemente hay un conflicto con la justicia constitucional, porque la justicia constitucional desde sus orígenes, en 1803, con Marbury versus Madison en Estados Unidos, el propósito es el control judicial de la ley, ¿no? A lo que después, digamos, esta facultad que tienen los jueces constitucionales y las juezas constitucionales, después dio pie, como decías en el libro de Alexander Bickel, a lo que se llamó la objeción contramayoritaria. Sí. La objeción que se hace a la potestad que tienen los jueces para declarar la inconstitucionalidad de leyes. Básicamente esa objeción se traduce en que los jueces, al declarar la invalidez o la inconstitucionalidad de la norma, están anulando la decisión de un poder popularmente electo, ¿no? Es decir, tienen una legitimidad democrática directa que no tienen los jueces constitucionales. Los jueces constitucionales son designados a través de mecanismos como, en el caso de México, a propuesta de una terna del presidente de la República y elección del Senado. Entonces, su legitimidad es de segundo nivel, digamos, si la comparamos con con la legitimidad democrática de los legisladores, que son electos popularmente. Ahora, frente a esa objeción contramayoritaria o tensión que existe entre democracia y justicia constitucional, así entendida, hay una infinidad de propuestas, digamos, una infinidad, bueno, varias propuestas, ¿no? Una puede ser quitarle la última palabra a los jueces constitucionales, es decir, que los jueces no tengan la potestad de declarar la inconstitucionalidad de normas. Eso sucede en algunos países del Commonwealth, como en Inglaterra o en Canadá, que existe la cláusula no obstante en su cláusula 33 de la Carta de Derechos y Libertades, o también existen posibilidades como las del sistema de control judicial fuerte, como la de México, en la que si bien tienen la última palabra, pues bueno, se entiende que contribuyen a los sistemas democráticos protegiendo los derechos de las personas, ¿no? Que es otro tipo de justificación. Esta justificación, digamos, es típica de autores como Ronald Dworkin, por ejemplo, en Estados Unidos, que hablaba de los derechos como triunfos, ¿no? Sí. Eh, Oye, pero a ver, Roberto, déjame aquí, te planteo esto. Y se lo planteo al gran e ilustre profesor de Derecho Constitucional Roberto Niembro. ¿Te suena que es acertado hablar de última palabra en el modelo del Estado Constitucional de Derecho? Porque luego dices, bueno, sí, pero es que un tribunal constitucional vino y dijo esto. A ver, y puede ser superado por una reforma constitucional, lo ha sido a veces. Ujú. Puede ser modificado el precedente por una nueva integración. O sea, yo veo que el modelo del Estado constitucional de derecho es un modelo fluido, es un modelo en construcción. Diría Sigmund Bauman, es un modelo líquido. No lo veo como un modelo estático. Me hace un poquito de ruido, y por esto lo planteo, hablar de la última palabra como si las discusiones constitucionales se cerraron. Te pongo el ejemplo reciente de Estados Unidos con el caso Dobbs versus Jackson del aborto que supera el precedente Roe versus Wade de 1973, donde uno diría, no, pues la Corte Americana ya dio la última palabra en materia de aborto. Pues resulta que no, ¿no? O sea, Así es. ¿sí te hace sentido? A ver, para mí creo que es una categoría importante que hay que tener en cuenta y esta surge precisamente en Estados Unidos, en la que, y como bien decías, eh, o sea, la última palabra se traduce frente al poder, frente a la justicia constitucional, en la posibilidad de hacer una reforma constitucional. Lo que pasa es que en Estados Unidos, como sabemos, es que son tan difíciles de hacer porque la constitución es tan rígida Sí. que entonces, ante una declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Estados Unidos, prácticamente en los hechos es imposible revertirla. Digamos, tienen más de 200 años de justicia constitucional y tienen 27 reformas constitucionales. Sí. Entonces ahí yo creo que sí, hablar de última palabra pues tiene mucho sentido porque en la realidad lograr una
una reforma constitucional frente a una sentencia de la Corte es prácticamente imposible. Ahora, que la revierta, ¿no? Podemos, digamos, hablar del caso Dobbs, que hay maniobra para algunas legislaturas, bueno. Pero en el caso de México eso cambia, ¿no? Creo que cambia porque si bien nuestra constitución es rígida, en teoría, digamos, tenemos un procedimiento de reforma mucho más complejo que el de la legislación ordinaria, la realidad práctica es que desde el 82 se ha reformado la Constitución innumerables veces, tenemos más de 700 reformas, y se reforma cada 6 meses o cada 15 días, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que hay que contextualizar la discusión, ¿no? Entonces, si fuera en Estados Unidos, sí creo que tiene mucho sentido hablar de la última palabra. Creo que en México tiene sentido, digamos, para no perder algunas categorías, pero que aquí pues hay que pensarlo de manera distinta por el hiperreformismo, digamos, que vivimos, ¿no? Sin duda.